Por fin ha llegado el momento de levantar el velo. Ese velo se ha ido haciendo cada día más fino a lo largo de los años, cosa que Dolores Cannon, poco a poco, fue notando en su práctica terapéutica. Hay cada día más gente consciente de que la vida mundana que atraviesa servilmente, no es la razón por la que vino a la Tierra. Sesión tras sesión llegan las respuestas de es hora de despertar, tienes una misión que cumplir, ya es hora de empezar, deja ya de perder el tiempo, se te acaba el tiempo para llevar a cabo lo que has venido a hacer a la Tierra. Parece ser que los humanos somos verdaderamente polifacéticos. Vemos nuestra vida a través de una única perspectiva, e ignoramos el resto de capas que subyacen justo bajo la superficie. Capas desconocidas para nuestras mentes conscientes que, sin embargo, ejercen una gran influencia en nuestras vidas. Somos mucho más de lo que podríamos imaginar. Y es ahí donde yace el espejismo. Creemos que nos conocemos, pero, ¿es eso cierto o no lo es? A lo largo de los 40 años que trabajó en la terapia de regresión a vidas pasadas, el esquema ha sido siempre el mismo. Afirmaba Dolores Cannon. Por supuesto, siempre había una excepción a la regla, y ella escribía sobre eso. Pero por lo general, el paciente volvía justo a la vida pasada que explicaba los problemas que tenía en la presente. Ya se tratara de dificultades en las relaciones, de problemas asociados al trabajo o de temas de salud, la respuesta por lo general podía rastrearse hasta una vida pasada en concreto, o hasta una serie de vidas de patrón similar en las que repetían el mismo karma con las mismas personas. Pero descubrió que la respuesta consistía en romper el círculo, y que eso podía conseguirse haciendo que el subconsciente les mostrara la conexión. Solo entonces eran capaces de curarse y de cerrar el ciclo. Sin embargo, a lo largo de los últimos años el esquema de trabajo empezó a cambiar, y de pronto comenzó a enfrentarse continuamente a un tipo de paciente distinto. Insistió en que, desde un punto de vista puramente superficial, no había nada de extraño en ninguna de esas personas. Eran seres humanos perfectamente normales, que vivían sus vidas igual que los demás. Y acudían a Dolores en busca de ayuda para resolver sus problemas. Pero las respuestas que se les presentaron durante las sesiones eran lo último que sus mentes conscientes podían imaginar. A lo largo de los años, Cannon conoció y escribió en sus libros a muchas almas nuevas y puras que llegan a la Tierra en la actualidad con un propósito diferente al de otros, que quedan atrapados en el ciclo del karma a lo largo de muchas vidas. Al no llevar consigo karma acumulado, tienen la libertad de cumplir con su verdadera misión. El principal desafío radica en la amnesia que experimentan al llegar a la Tierra. Según lo que me han transmitido, nuestro planeta es el único en el universo que pierde la conexión con Dios. Por eso, debemos avanzar en esta vida con un velo en los ojos hasta que logremos redescubrir esa conexión. Otras civilizaciones mantienen presente su conexión, acuerdos y planes. Nos admiran por aceptar el desafío de olvidar y creer que estamos solos en el universo. Admiran nuestra capacidad de tener que redescubrirlo todo por nosotros mismos. Seguramente sería más sencillo si pudiéramos llegar a la Tierra con pleno conocimiento de nuestra misión y tareas, pero los poderes superiores no lo permiten. Consideran que es mejor borrar por completo nuestra memoria, ya que así nos brindan la oportunidad de redescubrirnos a nosotros mismos y nuestra misión. Afirman que si conociéramos todas las respuestas, la experiencia no sería un verdadero desafío. Por lo tanto, aun aquellos con las intenciones más puras al llegar aquí, deben seguir las mismas reglas que los demás.
Se les exige olvidar por qué vinieron y de dónde provienen. Les queda un anhelo profundo y secreto, un sentimiento vago de que hay algo más que escapa a su comprensión. Sienten que les falta algo y que necesitan reencontrarse a sí mismos, vagando por la vida como todos los demás, hasta que la luz y los recuerdos comienzan a filtrarse a través del velo. Es en este punto donde la hipnosis, los registros acásicos y otras formas del saber entran en juego, ayudándoles a traer los recuerdos a la conciencia. Ha llegado el momento de recordar, de apartar el velo y redescubrir las razones por las que decidieron venir a este complicado planeta en este preciso instante de la historia. Prácticamente todos queremos saber lo mismo: ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Voy por buen camino? En una de las experiencias de Dolores con una de sus pacientes nos explica: tardé bastante tiempo en llevarla de un sitio a otro. Trataba de encontrar una vida que pudiéramos analizar. Pero en lugar de eso ella se encontraba siempre formando parte de algo sólido, de una roca, un árbol, una flor. O bien se veía a sí misma volando de un lugar a otro, como el observador invisible. Le gustaba contemplar a la gente en el parque, a los animales y a los insectos. Adoraba la libertad de ir y venir a donde quisiera, sin responsabilidades. Decía que estaba de visita en cada sitio al que iba, y que realmente aquella no era su casa. Yo sabía que al final ella había entrado en un cuerpo físico, porque era la persona con la que yo estaba hablando, era la persona que estaba tumbada en la cama. Por un momento creí que por fin habíamos dado en el clavo, pero una vez más solo era el observador que miraba a la gente. No sé qué se siente estando en un cuerpo. Ni siquiera siento que mi cuerpo esté aquí. Risas. Pero debo de pesar algo porque estoy sobre una roca sólida. Aunque sobre la hierba me siento más como en casa. Se sentía como una parte del todo, y el hecho de concentrarse en sí misma la confundía. Me siento completamente parte de todo, y para mí solo el hecho de ser aceptada, amada, de formar parte, supone un gran apoyo. No hay separación ni diferencia entre una cosa y otra. No hay separación. Ni distancia, solo un sentimiento claro y nítido de ser abarcada. Cuando formo parte de algo, aprendo a sentirme una con ello en lugar de estar separada. Y es que un ser en libertad en un cuerpo físico en el planeta Tierra se siente atrapado, aunque no debemos olvidar que esa fue nuestra elección antes de venir aquí, tampoco hemos de olvidar, como trabajadores de luz, nuestra misión. Este es uno de los problemas principales a los que se enfrentan los primerizos. Jamás antes han estado en un cuerpo físico, de modo que se sienten muy limitados y confinados. Suelen desarrollar problemas físicos, debidos a menudo a su propio intento inconsciente de destruir su cuerpo a través de diversas dolencias, porque no quieren estar aquí. Lo principal que tienen que comprender es que se presentaron voluntarios para venir en este momento tan importante de la historia de la Tierra, y que tienen que quedarse para llevar a cabo su tarea, su misión. No hay atajos, a menos que prefieran arriesgarse a volver al otro lado con un fracaso en las manos. María acudió a la consulta por el eczema que padecía en todo el cuerpo. El eczema no era sino un intento de demostrarle a María que tenía un cuerpo físico. Era la forma más clara de llamarle la atención sobre su cuerpo, de modo que ella pudiera convencerse de que lo tenía y comprender que tenía que aceptarlo. Nos centramos en intentar eliminar los síntomas, tratando de hacerla comprender que tenía que vivir aquí y que para ello necesitaba el cuerpo.
María había dejado de ser el observador no físico para pasar a ser una participante activa en nuestro planeta. Ella asintió estando en trance, sé que estoy enraizada. Mi propio peso me sujeta al suelo. Estoy enraizada. Quiero experimentar lo que se siente sobre el suelo en lugar de estar en el aire todo el tiempo. Risas. Ver qué se siente estando en un cuerpo, no flotando siempre en el éter puro. No hace falta que nada me haga sentir humana. Soy humana. No estoy dispersa. Para estar en la Tierra es necesario tener un cuerpo físico, el cuerpo es denso y pesado como el plomo. Aquí todo es tan denso y está tan repleto de miedo, explicaba una de las pacientes de Dolores Cannon en sesión. Nuestra tarea consiste en disipar el miedo para volver a conectarlos realmente con la vibración. Es de donde proceden. Pero las posibilidades varían, porque la vibración puede bajar aquí para hacerse manifiesta. Pero no es tan fácil como yo creía. Porque yo no he tenido limitaciones, claro que no. Las vibraciones susurran al viento. Susurran por todas partes, pero ellos no lo saben, ¿a que no? Así que la cuestión es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevo a cabo lo que he venido a hacer? ¿Cómo? Estoy buscando la respuesta. A veces pienso, ¿para qué? Es inútil. Cuando Cannon le dijo que no todos son así, ella le contestó, no es a ellos a quienes tengo que enfrentarme. Ellos también proceden de la vibración, también trabajan. Son esos otros y son tantos, los que han olvidado de dónde proceden. Olvidaron su conexión, su poder y su belleza. Es todo tan pesado aquí que te olvidas. Estoy aquí para hacerles recordar. Estoy buscando el modo. Creo que he fallado. Voy a llamar a más vibraciones, son necesarias más vibraciones para crear energía. Ahora es el momento, está sucediendo, ya hay más luz. Y hay más recuerdos. Están llamando a más para que bajen. Lamentablemente cuando entras en un cuerpo físico comienzas a vivir la vida de una persona física, y vas olvidando quién eres.